Bueno, entonces vamos a empezar a ver lo que es una ecuación diferencial parcial, pero en coordenadas esféricas. ¿Sí? Entonces vamos primero a abordar el laplaciano, es decir, si nosotros tenemos una ecuación diferencial que depende de 3 variables, pues en coordenadas rectangulares el operador laplaciano o la ecuación de Laplace se vería como la segunda derivada de u con respecto a x más la segunda derivada de u con respecto a y más la segunda derivada de u con respecto a z. ¿Sí? Nunca me había salido un más tan más hermoso, miren qué bonito. Debería de guardarlo como imagen. Bueno, entonces, si nosotros quisiéramos representar o quisiéramos convertir un punto en el espacio a coordenadas esféricas, bueno, este punto lo podríamos representar por esto. Esto sería como la sección de una esfera, así como un octavo de la misma, ¿no? Entonces tendríamos nosotros un punto aquí. Este punto tiene coordenadas rectangulares x y z, ¿sí? Y en coordenadas esféricas, este punto tendría, bueno, una coordenada R, que sería como el módulo que va desde el origen al punto, una coordenada, se formaría así, una coordenada θ, que sería el ángulo que se forma con el eje de las zetas, y una coordenada φ, que sería el ángulo que se forma con el eje de las x. Entonces, en coordenadas esféricas, este mismo punto dependería de las coordenadas r, θ, φ. ¿Ok? Como ejercicio, tenían ustedes que convertir la ecuación de Laplace, esta que tenemos aquí, en coordenadas rectangulares y expresarla en coordenadas esféricas. Esa expresión quedaría como sigue, es decir, el laplaciano de una función u que depende de 3 variables escrita en coordenadas esféricas sería la segunda parcial de u en r más 2 sobre r por la parcial de u en r más 1 sobre r cuadrada por el seno cuadrado de θ de la segunda parcial de u en φ más 1 sobre r cuadrada por la segunda parcial de u en θ más cotangente de θ sobre r cuadrada por la parcial de u en θ. Entonces, como podemos ver, pues esta no es una ecuación sencilla, ¿sí? Sobre todo por los términos con las funciones trigonométricas. Entonces, los problemas que vayan a involucrar coordenadas esféricas pues pueden resultar bastante complejos de resolver, no necesariamente difíciles o imposibles, pero sí complejos. Y vamos a aplicar aquí entonces el mismo razonamiento que hicimos con las coordenadas polares. Vamos a asumir que se va a tener algún tipo de simetría en los problemas, ¿sí? Y entonces vamos a abordar únicamente aquellos que sean independientes del ángulo φ. ¿Sí? Que recuerden que el ángulo φ es aquel que se forma con el eje de las x, entonces existe cierta simetría como radial. ¿Sí? Entonces vamos aquí a abordar un problema sencillo, el problema más sencillo que podemos plantear, ¿no? Queremos calcular la temperatura en estado estable, temperatura en estado estable, que estaría dada por una función de r y de θ, ¿sí? Para una esfera que está centrada en el origen y que tiene un radio dado. Entonces vamos a tener nosotros, déjenme ver si esto me sale, recuerden que a mí esto de los dibujos no se me da muy bien. Entonces vamos a tener esta esfera, ¿sí? Y aquí, ¿sí? Así, más o menos. X, C. Muy bien. Entonces, bueno, esta esfera tiene un radio C, ¿sí? Y vamos a tener que en la superficie de la esfera, o sea, en la cara exterior de la esfera, vamos a tener una temperatura de f de θ, ¿sí?
en R igual a 0. ¿Okay? Entonces, básicamente, pues estas serían nuestras condiciones. Recuerden que en este caso la temperatura no va a depender del tiempo, sino únicamente del punto dentro de la esfera en el cual la estemos midiendo. ¿Sí? Como en este caso la función de temperatura no depende del ángulo phi, entonces la ecuación diferencial se va a poder expresar como la segunda parcial de U en R más 2 sobre R por la parcial de U en R más 1 entre R cuadrada por la segunda parcial de U en teta más cotangente de teta sobre R cuadrada parcial de U en teta igual a 0. ¿Sí? Entonces, esta sería nuestra ecuación y la condición de frontera que tendríamos pues sería U de C, teta es igual a F de teta. ¿Okay? Donde entonces únicamente tenemos aquí la temperatura en la frontera o en la superficie exterior de la esfera. Entonces, al igual que en los casos anteriores, pues vamos aquí a tomar que nuestra función o nuestra función de temperatura va a tomar la forma de un producto de dos funciones. Vamos a decir que U es igual a una función R y a una función T. ¿Okay? Entonces, esta ecuación diferencial pues tomaría la forma de, tendríamos aquí R' teta más 2 sobre R por R' teta más 1 entre R cuadrada por R teta B' más cotangente de teta sobre R cuadrada por R teta igual a 0. ¿Okay? Entonces, si nosotros buscamos hacer la separación de variables aquí, pues podríamos tener teta por R' más 2 sobre R por R', que sería igual a, podemos aquí menos R sobre R cuadrada por teta B' más cotangente de teta por teta prima. ¿Sí? Y hacemos entonces la separación. Esto nos quedaría como, sería R cuadrada menos R cuadrada, no, ¿dónde me conviene dejar el menos? Con los ceros. Entonces sería R cuadrada por R' más 2 sobre R por R' sobre R, y esto sería menos, lo voy a poner hacia afuera, teta B' más cotangente de teta por teta prima sobre teta. ¿Ok? Y sabemos que esto pues tiene que ser igual a una constante, que en este caso vamos a elegirla como lambda cuadrada. ¿Ok? Ahora, ya que tenemos estas dos ecuaciones, pues así como lo venimos haciendo, trabajamos con ellas por separado. En la ecuación de R vamos a tener que R cuadrada por R' más 2R por R' menos lambda cuadrada por R es igual a 0, ¿sí? Y en la ecuación de teta tendríamos bueno, sería teta B' más cotangente de teta por teta prima. Si este queda como más lambda cuadrada por teta es igual a 0. ¿Sí? Bien, entonces, en este caso, bueno, vamos a ponerle un poquito pausa a la ecuación de R, ¿sí? Que si nos fijamos tiene la forma de una ecuación de Cauchy-Euler, y entonces pues la vamos a resolver de acuerdo a esto, ¿sí? Entonces, la ecuación de R la dejamos ahorita en pausa y ahorita regresamos a resolverla. Vamos a fijarnos en la ecuación de teta. ¿Ok? Primero que nada vamos a simplificarla. Entonces, para no tener esta función racional que aparece aquí con el cotangente,
pues vamos a multiplicar todo por seno, ¿no? Entonces tendríamos seno de teta más coseno de, ay, perdón, se me olvidó el teta biprima. Seno de teta por teta biprima más coseno de teta por teta prima más lambda cuadrada por seno de teta por teta es igual a 0. ¿Sí? En este caso, para poder nosotros llegar a una solución de esta ecuación, es decir, para poder resolverla, vamos a reescribir los dos primeros términos de esta ecuación como el producto perdón, la derivada de un producto, ¿sí? Si nosotros escribimos esto como la derivada con respecto a teta de el seno de teta por la derivada de teta o teta prima, ¿sí? Si lo escribimos de esta manera y lo desarrollamos, pues obtenemos los dos primeros términos de acá y lo podemos verificar así rápidamente, ¿no? Sería el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Entonces, esto es para poder hacer la modificación que requerimos para poder resolver, o para poder, más bien, para poder expresar esta ecuación en términos de algo que podamos resolver. Entonces, vamos a reescribir la ecuación como la derivada de teta del seno de teta por teta prima, aquí mezclando todas las notaciones posibles porque claro, más lambda cuadrada por el seno de teta igual a 0. ¿Ok? Y vamos a hacer ahora un cambio de variable. Vamos nosotros a proponer que x es igual a coseno de teta. ¿Por qué se hace este cambio? Pues porque es el que sirve. Sí, pudimos haber hecho también que x sea igual a seno de teta o alguna otra función, pero no nos va a llevar a nada de lo que necesitamos. Entonces, el cambio de variable que nos permite reestructurar esta ecuación es x igual a coseno de teta. ¿Vale? Entonces, pues, para poder hacer el cambio de variable, pues tenemos precisamente que hacer una regla de la cadena, ¿no? Tendríamos nosotros que de teta en d teta, ¿sí? Sería d teta en dx más dx de teta, ¿sí? Que tomando entonces esto de aquí, pues vamos a tener que esto va a ser menos seno de teta por d teta en dx. ¿Ok? Ahora, estamos nosotros diciendo que ay, se me perdió. Espera. Ah, ya. Entonces, si yo multiplico el seno de teta, ¿sí? Por de teta en de teta, esto sería lo mismo que el seno de teta por menos seno de teta por de teta de x. ¿Ok? Tendríamos entonces menos seno cuadrado por de teta de x. ¿Vale? Entonces, este seno cuadrado lo podemos expresar con las identidades que ya conocemos, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1, por lo tanto, el menos seno cuadrado lo tendríamos como, bueno, aparte recuerden que habíamos dicho que x era igual a coseno cuadrado de x, ¿sí? Entonces, teniendo estas dos identidades, bueno, esta identidad y el cambio de variable que nosotros propusimos, pues vamos a tener que el seno cuadrado es igual a, bueno, menos seno cuadrado sería igual a x cuadrada menos 1. ¿Ok? Entonces, esta expresión la vamos a poder representar como x cuadrada menos 1 por d teta de x.
¿Vale? Entonces, nosotros teníamos acá en nuestra ecuación diferencial precisamente esto, ¿sí? O sea, tenemos el producto de el seno por la derivada de teta. Y ese producto de seno por la derivada de teta, pues acabamos de decir que equivale a esta expresión, ¿sí? Haciendo la regla de la cadena y los cambios de variable pertinentes. Por lo tanto, nuestra ecuación diferencial que tenemos escrita aquí, quedaría expresada como, tendríamos la derivada respecto a teta de el seno de teta por de teta de teta, que acabamos de decir que eso sería la derivada de x cuadrada menos 1 por de teta de x, ¿sí? Y haciendo esta derivada precisamente, pues vamos a tener, espera, lo siento, aquí lo expresé mal. Esta derivada la tendríamos que expresar mediante regla de la cadena, ¿no? Porque el de teta, pues ya lo expresamos en términos de x. Entonces, esto sería la derivada en x de x cuadrada menos 1 de teta en dx por la derivada en x en dt. ¿Sí? Y esto sería precisamente menos seno de teta por la derivada en x de 1 menos x cuadrada de teta de x. ¿Vale? Recuerden aquí que la derivada en x es de teta, derivada x en de teta, creo que no la escribimos. Pero pues básicamente sería derivar esto, ¿no? Pues si lo derivamos, pues la derivada de coseno es menos seno. Es precisamente lo que tenemos aquí. La derivada en x en teta es menos seno. Y esta expresión pues es la misma. Entonces, de esto, ahora sí podemos desarrollar. Y tendríamos menos seno de teta por, aplicando la derivada del producto a esta expresión, pues vamos a tener 1 menos x cuadrada por la segunda derivada en teta, la segunda derivada de teta en x, perdón, menos la derivada de x cuadrada menos 2x por la derivada de teta en x. ¿Ok? Pero recuerden ustedes que esto comprendía, o sea, esto comprende a los primeros dos términos de nuestra ecuación diferencial, ¿sí? Si nos regresamos un poquito a la ecuación diferencial, tenemos precisamente esto de aquí. Es lo que estamos expresando, ¿sí? Entonces, es lo único que estamos cambiando de forma, vamos a decirlo. Entonces, estos primeros dos términos, o este término simplificado que tenemos aquí, es precisamente lo que acabamos de expresar en términos de x y de teta acá. ¿Ok? Entonces, la ecuación diferencial por la que estábamos nosotros trabajando, pues tendría precisamente la forma de el seno de teta por 1 menos x cuadrada por la derivada menos 2x por esta derivada más lambda cuadrada por el seno de teta igual a 0. ¿Ok? ¿Saben qué? Se me hace que traigo ahí un signo de más. 1 menos x. Sí, aquí está. Este ya no va. Porque aquí ya cambié los términos, el orden.
respecto a estos dos. Entonces, este menos ya no va. Y quedaría entonces así. ¿Ok? Y entonces, ahora sí, simplificando, pues nos quedaría la siguiente ecuación diferencial. Tendríamos 1 menos x cuadrada por la segunda derivada de teta en dx menos 2x por la derivada de teta en x más lambda cuadrada por teta igual a 0. En este caso, los primeros dos términos corresponden a la ecuación diferencial que se resuelve mediante los polinomios de Legendre o Legendre, como se diga esa palabra, ¿sí? Entonces, para poder hacer coincidir la ecuación específicamente con esta forma que requerimos, pues únicamente tenemos que plantear el valor de lambda, bueno, de lambda cuadrada en este caso, ¿sí? Esto sería entonces, o más bien, para ello tenemos que hacer que lambda cuadrada, que es una constante arbitraria, pues tome el valor de n por n más 1, ¿sí? Con n con valores de 0 al infinito, así como ya los conocemos, ¿no? Y entonces esta ecuación va a quedar exactamente como una ecuación diferencial que se resuelve mediante una serie de polinomios, ¿no? Que son los polinomios de Legendre. Y sería más n por n más 1 por teta igual a 0. ¿Ok? Entonces, la solución en serie de este tipo de ecuación, específicamente de esta ecuación, pues tiene la forma de... no, perdón. Los polinomios que se derivan de la serie que sale de esta ecuación, pues les comento que son los polinomios de Legendre, como se dirá, polinomios de Legendre. ¿Ok? Y estos polinomios, al ser expresados como una serie, pues van a tener también la forma de una serie de Fourier-Legendre, ¿sí? Y esta forma corresponde a lo siguiente, es decir, una función f de x que nosotros queramos representar de esta manera va a ser la sumatoria de n igual a 1, perdón, de n igual a 0 hasta infinito de Cn por los polinomios x. ¿Sí? Pero nosotros habíamos dicho que x era igual, x es igual a coseno de teta, ¿sí? Entonces vamos a tomar nosotros la forma alternativa de esta serie, que sería f de coseno de teta, pues va a ser igual a la sumatoria de n igual a 0 hasta infinito de los coeficientes de Legendre por los polinomios, pero en términos de coseno de teta. ¿Sí? Esto queda aquí nada más así como nota y ahorita volvemos a eso. Bien, entonces, hasta aquí, ¿vamos bien? ¿Hay alguna pregunta? Esto último, muchachos, es nada más un pequeño repaso, ¿no? De lo que se supone que ustedes habían ya investigado, de cuál es la forma de los polinomios, y de hecho, pues de aquí podemos también nosotros plantear cómo se calculan los coeficientes. Los coeficientes Cn se van a calcular mediante la expresión 2n más 1 sobre 2, integral de 0 a pi de la función en teta por los polinomios evaluados en coseno de teta, seno de teta, de teta. ¿Ok? Entonces, esto porque ya sabemos que al resolver nosotros esta ecuación diferencial, pues su solución va a estar en términos de los polinomios de Legendre y esos polinomios o esa serie pues se calcula de la siguiente manera. Bueno, entonces, a partir de esta ecuación, lo que obtuvimos nosotros fue precisamente los valores de lambda cuadrada, ¿sí? Todavía no estamos haciendo el cálculo de los polinomios de Legendre ni de la serie en sí. Recuerden que eso se da al evaluar la condición de frontera o las condiciones iniciales, ¿sí?
Pero a partir de este análisis lo que nosotros pudimos calcular fue precisamente los valores propios, que en este caso son los valores de lambda cuadrada, pues van a ser n por n más 1. Entonces, si regresamos a nuestra ecuación en R, a la función que depende de R, tendríamos, déjenme nada más traérmelo otra vez, que r cuadrada por r' más 2 por r menos lambda cuadrada, que ya sabemos que lambda cuadrada es n por n más 1 por r igual a 0. ¿Sí? Y nada más verificarlo. Sí, menos lambda cuadrada, y pues el valor de lambda cuadrada lo obtuvimos a partir de la ecuación de teta. ¿Sí? Entonces, vamos a resolver esta ecuación, que esta ecuación pues no es otra cosa más que una ecuación de Cauchy-Euler, cuya ecuación característica es am cuadrada más b menos a por m cuadrada, por m sola, perdón, m lineal, más c igual a 0, la ecuación auxiliar. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a la ecuación auxiliar que se plantea aquí, pues utilizándola con esta ecuación diferencial que nosotros tenemos, vamos a tener que m cuadrada más 2 menos 1 por m más, bueno, menos n por n más 1 va a ser igual a 0. ¿Okay? Y de aquí, pues despejamos los valores de m, ¿no? Tendríamos m cuadrada más m menos n por n más 1, y podemos, yo creo, factorizar m, y luego tiene que ser uno negativo y uno positivo, y pues tendríamos que el negativo es n y el positivo es n más 1. Sí, ¿verdad? Sí. Y entonces, pues nada, despejamos. m1 sería igual a n, y m2 sería igual a menos n más 1. Quiere decir entonces que la ecuación que depende de la variable r va a tener por solución, ¿cómo lo pongo? R va a tener por solución C1 por R a la N más C2 por R a la menos N más 1. Es decir, C1 por R a la N más C2 sobre R a la N más 1. Nada más que aquí se nos va a presentar un pequeño problema, porque nosotros necesitamos que la temperatura esté definida en toda la esfera, incluyendo el centro, ¿sí? Entonces, cuando R es igual a 0, esta ecuación o este término no está definido. Por lo tanto, para lograr que la temperatura esté definida incluso en el centro de la esfera, pues vamos a hacer que C2 sea 0, ¿sí? Y por lo tanto, nuestra ecuación en R, pues nos va a quedar, nuestra solución R, pues nos va a quedar como C1 por R a la N. ¿Sí? Ahora, ya que tenemos esta solución, pues ahora sí podemos multiplicarla por la solución de la ecuación en teta, que ya dijimos que la solución de la ecuación en teta tenía la forma de los polinomios de Legendre, que en este caso los vamos a utilizar con la variable t, ¿sí? No con la variable x. Entonces, aquí nada más lo voy a reescribir, voy a decir que teta, tiene por solución Cn por los polinomios, bueno, de hecho podemos obviar el Cn. Solución es una solución en serie de los polinomios de coseno de teta. ¿Ok? Y entonces ahora sí, haciendo el producto de estas dos tal como habíamos propuesto para U, pues vamos a decir que U de R, teta va a ser, perdón, U de R, teta va a ser la sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de un coeficiente Cn por R a la N por los polinomios en términos de coseno de teta. ¿Está bien?
Entonces, esta sería la forma de nuestra solución. Y ahora sí aplicamos nuestra condición de frontera. Es decir, en el caso específico en el que R vale C, es decir, en toda la superficie externa de la esfera, pues vamos a tener que esto es de teta, perdón, de teta. Tn igual a 0 hasta infinito de Cn por... voy a cambiarle el nombre a esta constante para no confundirla con la frontera de la esfera. Sí, voy a poner por C a la n por los polinomios coseno de teta, y esto tiene que ser igual a la temperatura en la frontera o en la superficie de la esfera. Y ahora sí, esto pues es la expresión, tal como habíamos dicho acá, es la expresión en serie de una función en términos de una serie de polinomios, ¿sí? Que se conoce como serie de Fourier-Legendre. Y en los coeficientes entonces pues van a estar dados por esta expresión. Quiere decir que AN por C a la N, ¿sí? Va a ser igual a, que son los coeficientes que estamos buscando, pues va a ser igual a 2 por N más 1 sobre 2 por la integral de 0 a pi de f de teta, que representa la temperatura en la superficie de la esfera, por los polinomios de coseno de teta por el seno de teta de teta. ¿Sí? En otras palabras, el coeficiente que estamos buscando, el coeficiente AN, pues va a ser todo esto dividido entre Cn, ¿no? Para no estar repitiendo. 0 pi, función, polinomio. ¿Okay? Entonces, ya teniendo el valor de los polinomios, perdón, ya teniendo el valor del coeficiente AN, pues este valor lo sustituimos precisamente en nuestra expresión de U. ¿Sí? Y esa sería entonces la solución de la temperatura en estado estable en una esfera de radio C con una temperatura no necesariamente constante en su superficie. ¿Vale? ¿Preguntas? No, maestro.